alegría que venimos a la casa del Señor. Podemos disfrutar siempre de su santa palabra y podemos estar con gozo aún como una familia. Así que sintamos alegría y gozo por lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Hemos venido con una serie acerca del Santo Sábado. Son 8 temas que tengo sobre el sábado. Hoy es el 5º tema. Hemos hablado desde un comienzo. El primer tema, recuerden que fue acerca de Génesis 2, 1 al 3, lo que el Señor dijo en cuanto al día del Señor cuando lo instituyó en el jardín del Edén. Luego hablamos de cómo fue la práctica en el Antiguo Testamento. Luego el sábado en el Nuevo Testamento tocamos algunos textos difíciles del Nuevo Testamento en cuanto a la ley y el sábado. Y el cuarto aspecto fue cómo se introdujo el domingo en la iglesia post-primitiva. Esa iglesia que el Señor fundó, que después del año 100, cuando murió el último de los apóstoles, empezó a desviarse del camino. Pero es muy interesante, porque ustedes recuerdan que cuando el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pareciera que hubiera una contradicción entre lo que pasó con esa iglesia que Cristo fundó y lo que luego pasó después del siglo II en adelante. Pero no hay contradicción, porque, mis hermanos, algo que debemos tener bien claro es que la iglesia lo constituyen los miembros fieles. ¿Quiénes constituyen la iglesia? Los miembros. ¿Los miembros? Fieles. A ver, para los que están distraídos nuevamente, ¿quiénes constituyen la iglesia? Los miembros fieles. Así que la iglesia no es una organización, la iglesia no es una institución, la iglesia son los miembros que permanecen fieles al Señor. No importa cuántos sean y dónde estén, porque luego de que la iglesia que fundó Cristo apostató, cambiando inclusive la ley de Dios, quedaron grupos por todas partes de ese mundo conocido que mantuvieron en alto los principios del Señor. Y esas personas constituían la iglesia. Eran pocos. Siempre ha sido así. Hoy vamos a tocar el sábado y la salvación. ¿Qué relación hay entre el sábado y la salvación? ¿Qué enseñó el Señor a través de milagros que Él realizó el sábado? ¿Qué enseñanza de salvación nos deja el sábado? ¿Qué significado tiene el sábado en la salvación? Es algo que quiero que quede bastante claro. Bienvenida, hermana Raquel y Juan. Dios les bendiga. Gracias por venir. Abran sus Biblias en San Mateo 4:23. San Mateo 4:23. Un texto muy hermoso, dice la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchos milagros realizó Jesús durante su vida. No sabemos cuántos, porque venían multitudes para que el Señor los sanara. Pero solo la Biblia registra, los evangelios registran 7 milagros que el Señor hizo en sábado. ¿Está bien? El Señor hizo, lo que la Biblia registra es 7 milagros que el Señor hizo en sábado. Así que el Señor sanaba todos los días de la semana. Vamos a ir a Marcos 1, 32 al 34. Abran sus Biblias en Marcos 1, porque queremos que tengan ciertas cosas, las tengan bien claras. Marcos 1, versículo 32 al 34. Noten lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se volcó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. Noten que la gente vino luego que de que pasó el sábado. Cuando llegó la noche, hay otra versión que dice cuando se puso el sol, luego que el sol se puso. Allí mismo dice, luego que el sol se puso. Así que el Señor prefería hacer los milagros
no en el sábado, sino fuera del sábado. Pero hizo 7 milagros el sábado, que hoy vamos a estudiar esos 7 milagros que el Señor hizo, porque hay hermosísimas lecciones que están relacionadas. El Señor hizo esos milagros el sábado para enseñar una lección de salvación y en la relación que tienen con el día del Señor, con el sábado. Vamos a ir al primer milagro. Y abran sus Biblias en el capítulo 1, bueno, ya lo tienen en Marcos 1, de los versículos 21 al 28. Marcos 1, 21 al 28. Dice, y entrando en Capernaum, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy bien, lo primero que encontramos aquí es que el Señor en la sinagoga enseñaba, ¿cierto? Había algunas sinagogas en el pueblo judío que le permitían enseñar al Señor, así que él enseñaba. Y entre la multitud había un hombre que estaba endemoniado. La Biblia dice que tenía un espíritu inmundo. Y tan pronto lo vio ese hombre, que le dijo al Señor, ¿a qué has venido? ¿Qué haces tú aquí? En otras palabras, ¿has venido a destruirnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí es que hay un enfrentamiento entre Jesucristo y el demonio y los demonios. Hay un enfrentamiento, hay un choque de poderes. Vivimos en un choque de poderes en este mundo. El poder del bien y el poder del mal, la verdad y el error. Es un choque permanente. Así que el Señor llega ese sábado y encuentra a ese endemoniado, y el endemoniado inmediatamente identifica al Hijo de Dios y le dice, ¿y tú qué vienes? ¿Vienes a destruirnos? Nosotros sabemos quién eres tú. Eres el Santo de Dios. Y Jesús le respondió, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Así que todos se quedaron asombrados ante el acto. Y la gente se pregunta, ¿y quién es él? Que aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Como mencioné antes, había un choque de poderes aquí. Era el poder de las tinieblas con el poder de Dios. Pero Jesús se estaba entrometiendo realmente, porque el Espíritu le dijo, ¿por qué te entrometes en nuestro terreno? ¿Cierto? Era el terreno ocupado por Satanás. Este mundo sin Dios y este mundo sin el control del Señor es un terreno ocupado por Satanás. Pero en este incidente, lo que el Señor dice y quiere mostrarnos era que había llegado la salvación para la raza humana. Había venido la persona que iba a luchar con las potestades de las tinieblas. Había un ser que podía reprender a los demonios y a los espíritus y ordenarles que salieran de él. Entonces, como resultado de esto, como resultado de la reprensión de Dios, Satanás fue derrotado, el demonio salió de este hombre y este hombre llegó a ser libre de la influencia y del poder de Satanás. Todos nosotros vivimos bajo el poder de las tinieblas, a menos de que nos hayamos sometido al Señor. Pero Dios tiene capacidad y tiene el poder para reprender el mal y el pecado. Y el sábado, el Señor hizo este milagro el sábado para enseñarnos que el sábado también es un día de liberación. El sábado es un símbolo de liberación del poder de Satanás.
el sábado es el espacio de Dios en el tiempo. Es el momento cuando nos encontramos con Él. Es el momento cuando no hay lugar para el poder de las tinieblas. Es un tiempo dedicado al Señor. Y por lo tanto, el sábado es un símbolo de liberación del poder de Satanás. Es un símbolo de liberación del poder de las tinieblas sobre cada uno de nosotros. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Por eso cada sábado es importante en la vida del cristiano. No es no tener en cuenta o de vez en cuando, sino que sencillamente hacemos del sábado un momento de liberación y hacemos del sábado un testimonio de la liberación que el Señor nos ha dado. Vamos al segundo milagro, en Marcos también, Marcos capítulo 1, miren sus Biblias, 29 al 31, porque aunque yo no vea con la Biblia mirándolo, voy a poner a leerla, el versículo, para que sean obedientes. Marcos 1, 29 al 31. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Es muy interesante que aquí nuevamente dice que el Señor al salir de la sinagoga, otro texto que nos está hablando de que el Señor estaba guardando ¿qué? El sábado. ¿En dónde estaba? En el templo. Estaba en el templo. ¿Cómo es la manera de guardar el sábado? ¿Cuál es una de las maneras? El Señor nos mostró cuál es una de las maneras de guardar el sábado. Orando. Ok, orando. ¿Qué más? Venir al templo. Venir al templo. ¿De dónde salió el Señor el sábado para ir a la casa de la suegra de Pedro? Salió del templo, de la sinagoga. La manera de observar el sábado es venir al templo. Una de las maneras. Cuando usted no viene aquí al templo, ¿qué se queda haciendo en la casa? ¿Qué es lo que está haciendo? Está guardando el sábado conforme al mandamiento. Es posible que no, ¿verdad? Así que aquí dice que al salir de la sinagoga, el Señor Jesús, nuestro Creador, el Señor del sábado, salió de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, y la suegra estaba enferma. Y entonces el Señor se acercó a ella, que estaba allí con mucha fiebre, y el Señor la tocó. Dice, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Una lección de este milagro es que el sábado el Señor nos levanta de nuestras enfermedades para servirle. La suegra de Pedro dice que inmediatamente se levantó y le servía al Señor. Algunos no quieren hacer nada el sábado en las cosas de Dios, ¿cierto? No quieren servir, pero servir, así como lo hizo la suegra de Pedro, inmediatamente fue sanada, ella se levantó y dice la Escritura que le servía. Entonces el propósito de este milagro fue mostrar el cuidado y el amor especial de Dios para con aquellos que, como Pedro, dedican su vida a la proclamación del Evangelio. Pedro, inclusive, para cumplir con su misión, necesitaba también que toda su familia estuviera bien. Y la suegra de Pedro también, como gratitud a Dios por su bondad y su misericordia, le servía al Señor. Nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. Hemos sido llamados para servir a otros. Y mucho más cuando hemos sido libertados de nuestras enfermedades, de nuestros problemas. Compartir con otros el Evangelio del Señor es algo muy importante, muy importante. Muy bien, vamos al tercer milagro. Mateo 12, 9 al 14. San Mateo 12, San Mateo 12, 9 al 14. Vamos con su Biblia. San Mateo 12, 9 al 14. Dice: y pasando de allá, de aquí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día del sábado? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja
y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días del sábado. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Muy bien, este es un pasaje muy interesante, porque el problema de este hombre era que tenía la mano seca, y posiblemente la mano derecha, ¿cierto? La que más nosotros usamos. Y ¿cómo estaba este hombre para poder hacer frente a la vida? ¿Cómo estaba este hombre? ¿Qué pasa si a mí me faltan las manos? ¿Ah? No puedo hacer nada, ¿cierto? Tengo que vivir de los demás, ¿verdad? Etcétera. Pero aquí hay varias lecciones. En primer lugar, dice la Escritura que le preguntaron: ¿es lícito curar el sábado? Y querían acusarlo si él depende de la respuesta que el Señor iba a hacer. Entonces este hombre era el blanco de esta gente, y entonces el Señor les dice: es lícito en los días del sábado hacer el bien, salvar la vida o quitarla. En Marcos 3:4 el Señor les preguntó eso a los que lo estaban preguntando, y les menciona aquí: ¿qué hombre de vosotros que tiene una oveja, y si ésta cayera en un hoyo o en un día de reposo, no le echa mano y la levanta? ¿Por qué el Señor hizo este milagro el sábado con este hombre que estaba en un hoyo de desesperación? Su capacidad para el trabajo era nula, no podía realmente producir. Entonces el Señor lo restaura y le devuelve no solamente la productividad a este hombre, sino que le da el valor que todos nosotros tenemos ante el Señor. Para el pueblo judío era lícito sacar la oveja o el buey del hoyo en que había caído, pero no era lícito sanar. Pero el Señor sana a este hombre el sábado para mostrar que el hombre es más valioso para Dios que una oveja. Así que el sábado, dijo el Señor, es lícito hacer el bien. Y por eso le dijo el hombre, dice: tú algo más que una oveja, extiende tu mano. Y él extendió, y esa mano le fue restaurada como la otra. Así que el sábado está ligado a el propósito que Dios tiene de devolverle al hombre el verdadero valor. Cuando usted guarda el sábado, realmente está testificando de que tú cuentas para Dios, que tú eres de gran valor ante la vista de Dios, y que el Señor restaura el verdadero valor del hombre y que devuelve al hombre esa capacidad de realizarse en la vida. El sábado es un símbolo también de productividad, de saber que en el descanso del Señor recobramos fuerzas para seguir adelante y hacer la voluntad de Dios. El sábado no es un día perdido. Cuando lo pasamos con el Señor nos restaura para devolvernos esa plena capacidad. Ahora no tenemos más que mendigar, porque Él nos ha habilitado. Él es el que nos da las fuerzas, es el que nos da la vida, es el que nos da el trabajo, es el que nos da la energía para el trabajo. En el hombre que tenía la mano seca, que no podía trabajar, es un símbolo de que lo que nosotros no podemos hacer sin Dios. Pero el sábado es un símbolo de restauración y de la valía que cada uno de nosotros tenemos ante el Señor. Vamos para el cuarto milagro, y es el que encontramos en Lucas capítulo 13. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 13, porque aquí hay algo muy interesante, y es la curación de una mujer. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día del sábado. ¿Cuándo enseñaba el Señor en la sinagoga?
sábado. En el día del sábado. Ya hemos visto cuántas veces que se habla de que estaba el Señor en el sábado, en la sinagoga, o saliendo de la sinagoga, etc. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día del sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, en el día de sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día del sábado. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día del sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de estas ligaduras en el día del sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hay algunas versiones de la Biblia que dicen que había una mujer que tenía 18 años que estaba jorobada. ¿Han visto ustedes alguna persona jorobada? ¿Cierto? Es dramático ver una persona. Hay algunas más que otras, ¿verdad? Pero algunas personas virtualmente no pueden sino mirar para abajo, ¿cierto? No hay manera. Están tan... Mi esposa cada rato me dice que me ponga de derechito. Ella teme que a mí de pronto yo me ponga un poquito inclinado, la joroba. Es antiestético también, ¿cierto? Es antiestético una persona jorobada. Yo me acuerdo y sí, digo, bueno, sí, debo prestar atención a la recomendación de mi esposa. Pero esta mujer tenía 18 años y, según la Escritura, era un espíritu, era un demonio, era Satanás quien le había traído ese espíritu de enfermedad que le había encorvado. Ahora, es muy probable que esta mujer estaba bajo el peso de una carga enorme. A veces los sentimientos de culpa, las preocupaciones, las ansiedades nos joroban, ¿no? Nos joroban y nos afectan. Y dice que no podía enderezarse para nada, por más de que esta mujer quisiera enderezarse, no podía. Otra versión dice: había una mujer que era poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años y estaba encorvada sin poder enderezarse de ningún modo, dice otra versión. 18 años enferma por un espíritu, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu que opera cuando yo no hago la voluntad de Dios. Así que era una carga enorme. Cuando usted lleva una carga, también nos jorobamos, como esta mujer. Es posible que nuestro estado emocional es el que está mal. Sentimos esa carga que quisiéramos soltar, pero realmente no podemos. Y cada uno anda jorobado. Muchos andan jorobados. Y un jorobado, lo único que puede hacer es mirar para dónde. Para abajo. Porque ni siquiera es capaz de levantar el cuello. Así que esta mujer, 18 años, jorobada, solamente mirando para abajo. Y muchos de nosotros, muchos hijos en este mundo, solamente miran para abajo, para las cosas de este mundo, para las cosas que no tienen valor, para las cosas que todo el mundo hace, ¿cierto? Los vicios, el placer, la búsqueda del dinero y tantas cosas, tantas inmoralidades que vemos hoy. La gente está jorobada por el peso del pecado, por el peso de la maldad, y de ninguna manera puede enderezarse. Y nosotros tampoco podemos enderezarnos, porque el sabio Salomón dice que las veredas del hombre todas son torcidas desde su juventud, dice Eclesiastés 1:15. Y noten lo que dice Salmos capítulo 10. Busquen en la palabra del Señor, por favor. Salmos el capítulo 10.
Estamos en el capítulo 10 y los versículos 4 al 5. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista y todos sus adversarios desprecian. Así que no hay justicia en el hombre. Isaías 59:8. Vamos a Isaías. Isaías el capítulo 59 y el versículo 8. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ello fuere, no conocerá paz. Así que todas nuestras veredas están torcidas, somos encorvados, no podemos librarnos de esa joroba que hemos adquirido durante la vida. Necesitamos, a menos que alguien, que podamos pedir la ayuda de un libertador, a menos que venga quien coloca todo en su lugar en nuestras vidas. Y dice la Biblia, dice el texto de acá, de Lucas, que el Señor sintió compasión de ella. Y yo les dije a ustedes, ¿han visto a alguna persona jorobada? Y cuando uno ve a una persona que realmente está así, uno siente compasión, ¿cierto? Uno siente compasión. ¿Cuánto dolor experimenta una persona así? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto dolor? Así que Jesús la llamó, sintió compasión de ella, le colocó las manos en sus manos y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y ella se enderezó, dice la Escritura, y glorificaba a Dios. Ahora esta mujer podía mirar hacia arriba, y cuando uno mira para arriba, ve el rostro de su libertador, ve el rostro de su sanador, ve el rostro de su salvador. Y ahora esta mujer pudo ver el rostro de Jesús, quien la libertó. El sábado es un símbolo de liberación. Entonces, si nosotros tenemos alguna carga y estamos jorobados espiritualmente, podemos venir al Señor, porque el sábado es un símbolo de liberación. Y yo pienso que una persona que sepa que el sábado es un día de paz, que es un día de liberación, que es un día de restauración, que en el sábado el Señor me eleva como persona, como hijo de Dios, yo no creo que ninguna persona se perdería ningún sábado, ¿no? Pero cuando nosotros no lo entendemos es cuando fallamos, ¿no? Cuando olvidamos que si venimos a estar en la presencia del Señor, Él realmente nos capacita, nos empodera, nos llena de su gracia, nos llena de su poder, nos liberta, nos fortalece, nos trae paz, nos trae consuelo, así como trajo a esa mujer liberación. Vamos al quinto milagro del Señor, Lucas 14, San Lucas capítulo 14. Abran sus Biblias, porque viene otra sanación muy interesante. San Lucas, el capítulo 14 y versículos 1 al 4. Dice, aconteció un día de sábado que habían entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, esto le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora el Señor estaba confrontando a los que guardaban el sábado, pero que habían distorsionado el día del Señor, realmente no guardaban el sábado. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico. ¿Han visto ustedes un hombre hidrópico? ¿Saben qué es? No. Hidro es agua, ¿no? Hidro es agua. O sea que está lleno de agua. Cuando los riñones fallan, hay que cuidar los riñones, ¿cierto? Cuando los riñones fallan,
El agua empieza a acumularse en el cuerpo, empieza a acumularse en los tejidos, especialmente primero se acumula en los pies, en las piernas. Cuando usted va al médico, siempre el médico llega y le toca aquí en la parte de abajo, a ver cómo están sus piernas, si se queda ahí hundidito, es que usted está empezando a tener problemas con sus riñones, porque está empezando a retener agua, así que hay problemas. Pero resulta que este hombre no solamente tenía los pies hinchados, sino que tenía todo su cuerpo hinchado, tanto que le era imposible prácticamente caminar. No sé si ustedes recuerdan, los hermanos que estuvieron con nosotros en Sorrento, que hay un hermano que llegó, una persona del vecindario que llegó ahí a la iglesia, no era adventista, y era hidrópico. No había parte de su cuerpo que no tuviera hinchado. El pobre señor tenía que, si podía caminar con los pies totalmente separados, y era un martirio. En esos días nosotros habíamos invitado a unos hermanos de Nueva York que eran naturistas, y se empezó a hacer el tratamiento con ellos en la casa de la hermana Digna, hacerle diferentes tratamientos de hidroterapia, etcétera, cambiar la dieta, etcétera, y pasaron como 2 o 3 meses, y en ese momento se me escapa el nombre. Este hermano se restauró, aceptó al Señor, su cuerpo se desinflamó. Él estaba en las últimas etapas, ya pensaban, los médicos ya sabían que se iba a morir porque los riñones son el filtro del cuerpo y nuestro cuerpo se intoxica y trae una situación muy penosa y muy peligrosa. Y ya él estaba en las últimas etapas, pero se restauró y se entregó al Señor. Este hombre hidrópico parecía un monstruo, porque posiblemente está inflamado todo su cuerpo. No se menciona que el hombre estuviera pidiendo ayuda. Posiblemente no se sentía libre para hacerlo porque ahí estaban los fariseos y era sábado, no podía pedir ayuda. Pero ahí estaba el Señor y Él sabía la necesidad de este hombre. Si nosotros nos acercamos al Señor, Dios ve nuestra necesidad. Amén. Y el Señor conoce nuestra necesidad. El Señor sabe nuestras situaciones. El Señor sabe nuestros problemas. Lo que pasa es que nosotros no aprendemos a depender del Señor totalmente como adquiere. Así que el rostro de este hombre mostraba lo que realmente pasaba con él, y el Señor se dio cuenta. Y el Señor entonces le dice: ¿es lícito? Aquí está este hombre. ¿Es lícito sanarlo en el día del sábado o no? Y el Señor estaba preguntando, porque si ellos decían que no era lícito, pues el Señor tendría que haberles explicado, porque el Señor es el Señor del sábado. Jesús es el dueño del sábado. Jesús fue un fiel guardador de la ley. Por eso ellos les preguntó: ¿es lícito? Y los doctores no pudieron contestar. Claro que es lícito hacer el bien el sábado. Si no lo fuera, el Señor no hubiera sanado a aquel hombre. Y estaba ahí frente a ellos, para actuar no de acuerdo con la ley como ellos lo interpretaban los rabinos, sino para actuar de acuerdo con la ley de Dios, con la ley de su Padre. Así que se acabaron los argumentos, callaron, y Jesús les estaba enseñando una verdadera observancia del día del sábado. Podemos sanar, podemos ir a visitar a quienes están enfermos. Los judíos decían que no podían hacerlo porque ellos prefiguraban que el sábado era estar en la tierra nueva, y que en la tierra nueva no van a haber enfermos, así que nada con los enfermos. Pero el Señor les dijo que era lícito hacerlo. Vamos al sexto milagro, San Juan 5, 1 al 18. San Juan 5, 1 al 18. Abran sus Biblias. San Juan 5, 1 al 18. Es un texto largo, ¿no? Pero vale la pena leerlo. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas,
pues un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de sábado, no te es listo llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una historia muy interesante. La Biblia menciona que este hombre había conseguido la enfermedad, ¿por qué? Por sus pecados. Porque el Señor le dijo: no peques para que no te venga alguna otra cosa. No peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. Así que este paralítico no era una emergencia. No es una emergencia que tenía que realizarse el sábado. Ya llevaba 38 años enfermo, ¿cierto? Era una enfermedad de 39 años. Carnes malolientes, deshechas casi, los músculos inmúsculos. El hombre estaba esperando algo que posiblemente nunca ocurriría. Era una historia que el agua de cuando en cuando se movía en el estanque de Betesda y el que primero se zambulliera sanado. Eso no era una realidad, era un rumor que se pasaba entre la gente. Y obviamente el paralítico, mientras venía alguien a ayudarle, ya muchos más lo habían hecho. Así que no iba a suceder nada, no iba a suceder un milagro, no iba a poder ser sanado en ningún momento. Así que no había mucha esperanza para este paralítico. Pero el Señor llega a él y ve su necesidad y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Saben, mis hermanos? El Señor siempre nos pregunta. El Señor siempre nos pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres conocer su palabra? ¿Quieres ponerte en armonía con Dios? ¿Quieres? Siempre nos pregunta: ¿quieres? Porque el Señor nunca nos forza. Y ese hombre quería ser sano, pero no había ninguna posibilidad de sanarse. Sus esperanzas se habían rotas. Solo tenía la esperanza en ese estanque. Y no iba a pasar. No había pasado. El hombre había perdido toda esperanza. Y entonces aparece el ser que le devuelve la esperanza. Porque siempre que hay una pregunta, hay una lucecita que se abre, ¿verdad? Si alguien llega a mí en un momento de desesperación y conoce mi problema y me dice: ¿y tú quisieras poder hallar solución para eso? Inmediatamente se prende una lucecita en nuestro ser, en nuestra mente. Y entonces el Señor le dice: toma tu lecho, anda, toma tu lecho y anda. Pero Señor, posiblemente le dijo este paralítico: yo hoy no puedo hacer eso porque hoy es sábado, no puedo cargar mi estera. Él, sin duda que estaba con una estera, ¿no? Así le dicen el médico.
Esther, una cuestioncita de fique que lo hacen así de un tapetito que es de fibras naturales, como de fique, etcétera, se envuelve, ¿no? No, una esterilla, ni siquiera podía llevar el sábado. Pero el Señor le dije, toma tu lecho, anda. Y el hombre obedeció la orden del Señor. Algunas veces nosotros nos parece difícil seguir una orden de Dios. Los fariseos habían prohibido que cualquier persona, recuerden que yo les dije que tiene más de 600 reglas y 39 expresamente para el sábado. Entre ellos usted no puede levantar ni una piedrita que pasara quizás de una media libra, ¿cierto? Ya no era posible, eso ya era cuando los no podían hacer lodo, vamos a ir más adelante sobre eso, hay muchas reglas, pero este hombre tomó el lecho y anduvo, porque el Señor lo sanó. Y los judíos le dijeron, ¿por qué hace estas cosas en sábado? Y el Señor les respondió, porque es que mi Padre trabaja y yo trabajo. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios también trabaja en sábado. Pero todo lo que hace el Señor es para la salvación y para el bien de sus criaturas. El sábado no separa el universo. El sábado no cesan los vientos, no cesan de circular las mareas por la tierra. El sábado no deja la tierra de producir. El Señor trabaja para mi bien, para mi bienestar, para mostrar que es un Dios amante, compasivo. Cuando el Señor alimentó al pueblo de Israel en el desierto, el viernes le mandaban doble porción de comida para que el pueblo estuviera tranquilo. No iba a aguantar hambre el sábado. El Señor había provisto para ellos. Y entonces el Señor le dice a los judíos, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Probablemente el sábado es cuando más Dios trabaja, porque quiere llegar a la mente de las personas que se congregan en las iglesias para escuchar la palabra de Dios. Posiblemente el Espíritu Santo está muy interesado el sábado en poder llegar a la mente de las personas que se sientan para escuchar la Biblia, porque el Espíritu sabe que hay corazones que son duros, que no aceptan, que no permiten que la influencia de la verdad penetre en sus corazones. Y posiblemente el sábado es cuando más Dios trabaja, porque quiere trabajar con cada uno de nosotros. No confundamos los trabajos. Aquí nos está refiriendo a que nosotros podemos trabajar, confundir el trabajo de Dios con nuestros trabajos seculares. Una de las condiciones para que Dios pueda trabajar contigo es que tú tienes que descansar el sábado. Mientras que Dios trabaja el sábado por su salvación, mientras que Dios trabaja el sábado por su reconciliación, mientras que Dios trabaja en el sábado para que usted conozca más de Él y crezca en la fe, Él está trabajando, pero nos está llamando a nosotros al descanso, al reposar en Él. Y por eso no podemos confundir los trabajos. Algunos dicen, cuando hablan contra el sábado, dicen, no, la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo que hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, y por lo tanto yo también trabajo. Pero no confundamos los trabajos, porque una cosa es el trabajo de Dios y otra cosa es nuestro trabajo. Así que el Señor nos restaura de nuestras parálisis espirituales en el sábado. Si nosotros venimos en contacto con el Señor en el sábado, venimos a la iglesia en el sábado, escuchamos su palabra en el sábado hacemos el bien. El sábado lo utilizamos para bendecir a otros. El Señor nos va a restaurar de nuestra parálisis espiritual, de eso que no podemos hacer nada, ¿no? Solamente hacemos algo para nosotros mismos, pero no por los demás. Este paralítico pudo levantarse y caminar porque el Señor lo había sanado. Vamos al séptimo, al último.
el ciego nacimiento. Vamos a San Juan capítulo 9. Estamos en capítulo 9, versículos 1 al 14. Vamos a leer este hermoso pasaje también. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto ciego, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, lo llevaron al tribunal. Y era día de sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Así que vemos otro milagro del Señor a un ciego de nacimiento. Es muy interesante que la pregunta que hacen los fariseos es un poquito ridícula, porque los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿quién nació? ¿Por qué nació este hombre ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y el ciego había nacido ciego. Yo creo que debieran haber dicho: sus padres pecaron, porque el niño en el vientre de la madre podía pecar. No, ¿verdad? Así que la pregunta está un poquito mal hecha. ¿Quién pecó, este o sus padres? No. Y el Señor dijo: bueno, ni él ni sus padres. Ni él ni sus padres. El Señor no dijo por qué nació ciego. Y debemos estar ciertos que no fue el Señor quien le dio la ceguera al hombre, ¿cierto? Porque no es ese el carácter de Dios. No era el Señor quien le había mandado la ceguera. Pero Jesús no respondió: ¿quién nació ciego? Pero él dijo: no, ni este ni sus padres, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Pareciera que la gente que le hizo la pregunta está más interesado en saber, en conocer la causa de las cosas, en vez de ver la necesidad de este hombre, ¿cierto? Ellos, si el Señor le hubiera dicho: no, porque los padres pecaron y por eso está ciego, ok, tiene su merecido, ¿cierto? Sus padres pecaron, recibe las consecuencias del pecado de sus padres. Parece que ellos estaban interesados en eso. Pero Dios estaba interesado en resolver la situación crítica de este hombre. Y el Señor dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura. Hizo un poquito de lodo con las manos, lo puso en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Saben? Nosotros conocemos y sabemos que hay hermanos naturistas que creen que el barro tiene propiedades curativas, y el barro tiene propiedades curativas, ¿no? Y algunos sacan este texto de la Escritura para decir: no, es necesario usar el barro porque el Señor usó lodo para curar el ciego, y el Señor usó lodo para curar el ciego, pero ¿ustedes creen que fue el lodo el que lo curó? No, ¿verdad? No. Fue el Señor, ¿cierto? Fue el poder de Dios el que lo curó. Y el lodo es muy bueno, ¿no? Cuando ustedes tengan algún grano que los picó algún animal, pónganse un poquito de lodo ahí húmedo y verán que desinflama
Si tienen fiebre, quizás el niño por algo colóquenle barro en el vientre y le va a aparecer la fiebre al niño. Si hay alguno que tenga un poquito intoxicado, hay un lodo blanco que se puede tomar, que es un antibiótico, neutraliza ciertos venenos en nuestro organismo. Hay muchas propiedades del barro. Pero aquí el Señor hizo este milagro porque quería enseñar a la gente y también poner en evidencia los errores que los judíos tenían con relación al día del Señor. Por ejemplo, ellos, por el hecho de que el Señor hizo lodo con su mano, hizo una bolita de lodo y la puso en cada ojo, ya lo acusaron al Señor de estar haciendo un trabajo que no era lícito. Este hombre está amasando lodo, está trabajando con la tierra, está haciendo labores que no corresponden al sábado. Y esto también el Señor quería dar este milagro porque los judíos estaban ciegos espiritualmente. Así como este hombre había nacido ciego desde su nacimiento, el pueblo judío había llegado a ser ciego en las verdades tan importantes que el Señor tenía para ellos. Y por eso hizo este milagro. Porque el sábado es un día cuando nosotros podemos abrir los ojos a través de la obra del Señor en cada una de nuestras vidas. El sábado es un día que nos trae nuevamente a la comunión con Dios y por lo tanto la obra del Evangelio y del mensaje es la iluminación espiritual que cada uno debemos de tener. Bueno, la historia es larga del ciego, pero lo importante es que el Señor hizo este milagro en el día del sábado de sanar al ciego del nacimiento, porque el Señor quería dejar una lección, y está ahí en el versículo 30 y en el versículo 31. Para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El sábado tiene que ver directamente con el conocimiento, con la iluminación, con la verdad que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y el ciego de nacimiento, el Señor fue una hermosa ilustración que nos dice que si usted llega al Señor, el sábado es en relación precisamente con la bendición de conocer cada día más la voluntad de Dios. Entonces hagamos un repaso de cada una de las lecciones de los 7 milagros del Señor que hizo en sábado. El primero es que podemos tener liberación del poder de las tinieblas. El Señor liberó al endemoniado y le dijo: sal de él, espíritu inmundo. Y Dios tiene poder sobre el poder de las tinieblas. Nosotros podemos ser liberados del poder de las tinieblas. Nosotros podemos ser liberados del poder de los vicios, de las cosas mundanales, sencillamente porque Dios tiene poder para liberarnos. Y el sábado es un símbolo, en este caso, de liberación. En el segundo, cuando el Señor sana la suegra de Pedro, nos deja ver que Dios tiene cuidado de las personas que sirven a Él. Si usted sirve al Señor, si usted es un siervo del Señor, si usted quiere ser un siervo del Señor, el Señor va a tener cuidado de usted. El Señor se encarga de usted. En tercer lugar, el sábado no nos empobrece, porque nos restituye a la productividad. Cuando el Señor sana al hombre que tenía la mano seca, este hombre está imposibilitado para poder trabajar. Pero el Señor no solamente lo coloca en el lugar digno, porque le dijo a los judíos: Él vale más que una oveja que ustedes atienden el sábado, sino que le restituyó la mano y entonces ahora el hombre podía trabajar. El poder, la riqueza, cuando proviene de Dios, realmente es una bendición, es una bendición. Ahora el sábado nos dice también cambiar nuestra mirada de lo terrenal a lo espiritual. Cuando el Señor sana a la mujer que estaba encorvadita, esa mujer no podía mirar sino para abajo. Cuando nosotros estamos amarrados por los pecados, no miramos sino para abajo, andamos encorvados como la mujer. Cuando Dios nos libera,
y esa joroba se termina, ahora yo puedo mirar hacia arriba. Y el Señor quiere, la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice, poner las cosas en la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿cierto? Debemos poner la mira en el Señor. Y el Señor liberó a esa mujer de esa joroba, porque el Señor quiere liberarnos de nuestras jorobas espirituales y quiere que nosotros miremos a Él, que es realmente quien es nuestro Salvador y nuestro liberador. Ahora, en el hombre hidrópico, aunque el hombre no dijo nada, aunque el hombre no pidió nada, el hombre estaba destruido. Iba a morir muy pronto. Estaba imposibilitado. Pero el Señor entendió su necesidad y lo libró. El Señor conoce nuestras condiciones. No importa nuestra situación, Él puede hacerlo. Y por el sexto de la parálisis espiritual, muchos hoy andan paralíticos porque no se colocan en las manos del Señor. Dios invita a levantarnos de nuestra parálisis espiritual y emprender la acción, la tarea que se nos ha confiado. Es poder entrar en relación con otros, es hablarles del Señor, es convertirnos en misioneros que podamos compartir con otros las verdades que el Señor nos ha dejado. No podemos estar en una silla de ruedas espiritual siempre. Tenemos que levantarnos de la silla de ruedas y hacer la obra del Señor. Y el último, cuando el Señor devolvió la vista al ciego, debemos entender los principios que están encerrados en el día del sábado es recobrar la visión. En el sábado nos encontramos con quien es la luz del mundo. Y la palabra dice que el que sigue con el Señor no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando al ciego le preguntaron, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Quién fue lo que lo rescató? ¿Quién fue el que le devolvió la vista? El ciego le dijo, yo no sé quién le devolvió la vista. Yo no sé quién fue quien me rescató. Pero una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Ahora veo. El Señor quiere restablecer nuestra visión, quiere devolvernos nuestra visión. Por eso el sábado es un símbolo de la visión, del gozo que podemos tener en el Señor, de la liberación, de la salvación. Termino con Isaías 58:13. Dice la palabra del Señor, respeta el sábado, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país, y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¡Qué bendición! En la próxima ocasión voy a tener un tema sobre cómo guardar el sábado. Ideas de cómo hacer del sábado un día de delicia, santo, glorioso. El sábado debe ser un día de delicia para cada uno de nosotros. La próxima vez vamos a estudiar sobre eso. Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a